sobre un caballo and a name written on her forehead. y un nombre en su frente. Babylon, the great mother of all idols. Dice Babilonia, la gran madre de todos los ídolos. Every world La ramera. religion today Todas las religiones en el mundo en este momento can find its place in Babel. encuentran su lugar o su origen en Babel. If you study every world religion today, Yes. including Islam, Buddhism, Sikhism, you're rooted in what Nimrod did. Si estudian todas las religiones que están en este momento, budismo, islam, lo van a encontrar que su raíz está en Nimrod. Even Christianity. Incluso el cristianismo un poco. Sí. Ya lo vamos a explicar. Uh-oh. Sí. El trinitarismo, una sola. So Lo soltó. we moved to a man called Constantine. Entonces llegamos más adelante en la historia a un hombre llamado Constantino. Constantine was the Roman emperor of Constantinople. Constantino fue el emperador romano y hizo su ciudad en Constantinopla. Before Constantine, Christians were being killed in Colosseums. Antes de Constantino, los cristianos estaban siendo perseguidos y estaban siendo asesinados en los coliseos. Constantine's father made Christianity legal. El papá de Constantino hizo el cristianismo legal, Constantine made Christianity universal. pero Constantino hizo el cristianismo universal. He birthed what is now known as Catholicism. Él creó y lo hizo nacer lo que ahora se conoce como el catolicismo. Catholic means universal. El significado de la palabra católico es universal. The Romans had many Baal worshippers. Los romanos tenían muchos adoradores de Baal. And because many of the Baal worshippers did not want to give up Baal worship, Y como habían muchos y eran también influyentes, no querían dejar de adorar a Baal en Roma cuando él hizo el cristianismo universal. Constantine babeled them. Entonces Constantino los babel o los confundió o lo mezcló. He syncretized, Él lo mezcló todo. he confused, Él lo confundió and he mixed. y lo mezcló junto. Constantine did several things to make sure the pagans could worship the same God as the Christians. Constantino hizo algunas cosas muy importantes para asegurarse que tanto los paganos como los cristianos pudieran existir en la misma religión universal. The first thing he did La primera cosa que él hizo was he changed the day of worship es que cambió el día de adoración from Saturday del sábado to the day of the sun. al día del sol, que en inglés Sunday, el día del sol, domingo. Domingo. Next thing he did Lo siguiente que hizo was he shifted the birthday of es Jesus. que cambió el día de nacimiento de Jesús, Because Baal was born on December 25th. porque Baal nació, o digamos esta adoración en diciembre 25, He died on December 23rd. y él murió en diciembre 23. If you study the history, Si estudian la historia, the book of Deuteronomy says, el libro de Deuteronomio dice: "Thou shalt not plant any tree next to the altar of the Lord your God, ustedes no deben plantar ningún ningún árbol al lado del altar de Jehová, because Baal was worshipped as a tree." porque a Baal se le adoraba como un árbol. And so what they would do Entonces lo que iban a hacer, no sé si alguno está entendiendo, el árbol y diciembre 25. what you would do on December 23rd Lo que se hace en diciembre 23 is you would go to the forest es que iban al bosque and you would cut down a tree. Do you have my y phone? iban a cortar el árbol. And the tree represented Baal has died. The tree Y el meant Baal has árbol died. significaba que cuando lo cortaban significaba que Baal había muerto. And then on December 25th, Y en diciembre 25 you get a brand new tree se compraban un nuevo árbol, lo conseguían un nuevo árbol and you set it up in your house y lo ponían en su casa and you put balls on it. y le ponían bolas, And the balls represented the testicles of Baal. y las bolas, como era adoración a Baal, representaban los testículos de Baal. And you would put a halo on your door. Y se le ponía un halo en la puerta, And the halo represented the female sexual y organ. el halo representaba como el órgano sexual femenino. And so on December 25th, they would say, Baal has been En reborn. diciembre 25 se decía: Baal ha renacido.
But they changed the name. pero cambiaron el nombre. And they said it's no longer Baal. Y le dijeron, ya no es más Baal, It's now God the Father. es ahora Dios el Padre. It's no longer Tammuz. Ya no es Tamuz, His name is Jesus. es Jesús. And it's no longer Y Semiramis. ya no es Semiramis, Her name is Mary. sino María. The mixture. Y entonces mezclaron todo. Jeremiah chapter 10, Jeremías capítulo 10, verse 1. versículo 1. Hear the word of the Lord. Escuchen la palabra del Señor. Thus saith the Lord. Así dice el Señor. Learn not the way of the nations, No aprendan las costumbres de otras naciones, nor be dismayed at the signs of the heavens. ni no aprendáis el camino. Perdón, no me está cargando. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer, versículo 2. Ok, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, For the customs of the people are vanity. porque las costumbres de los pueblos son vanidad. For one cuts a tree from the forest, Porque el leño del bosque cortaron, and worked with an axe by the hands of a craftsman. obra de manos de artífice con buril. They decorate it with silver and gold. Con plata y oro lo adornan, They fasten it with hammer and nails that it cannot move. con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Their idols are like scarecrows in a cucumber field. Where is that? The next verse, their idols are like... Um, It's the next verse. okay. Don't worry, Dice, sus ídolos are like scarecrows. son como espantapájaros. The Christmas tree El árbol de Navidad, was an Era. idol. un ídolo. I don't know what it is now. Yo no sé qué es ahora, I don't really care what it is. no me importa tanto qué es ahora. But back then it was idol worship. Pero cuando empezó era una forma de adoración a ídolos. That started with Nimrod. Eso empezó con Nimrod. That's how powerful that Sí. man was. Así es lo poderoso que fue ese hombre en la historia. Constantine helped mix pagan practices with Christian practices. Constantino lo que él hizo fue mezclar las prácticas cristianas con las prácticas paganas y hacerlo universal. Another practice was Easter. Otra práctica era, por ejemplo, en la Semana Santa. Semiramis' name was Ishtar. El nombre de Semiramis y el otro nombre era Ishtar. It was believed that she came down in a giant moon egg. Se creía que ella había bajado en un huevo muy grande de la luna. And she would come and pronounce blessings of fertility upon the woman. Y ella pronunciaba fertilidad para las mujeres. And her symbol became the rabbit, Y su símbolo era el conejo. because the rabbit is the only mammal other than humans that have sex for pleasure. Porque el conejo es el único ¿cómo es mamífero fuera de los humanos que tiene sexo por placer. Y esto lo dice porque en Estados Unidos Semana Santa se presenta más como Easter y los huevos y los conejos. And so during the spring equinox, people would go dressed as rabbits to hunt females. Así que una práctica pagana era que durante la primavera se vestían todos de conejos y se perseguían para terminar en esos actos. All started with this man, Todo empezó con este hombre, Nimrod. the mixture. La mezcla. Are you following what I'm Están saying? siguiendo lo que les estoy diciendo. Let me go to the next slide. Makeda, Vamos a Maqueda, 1,000 years before Christ. 1000 años antes de Cristo. Next slide, please. Makeda was called the Queen of Sheba. Maqueda es el nombre de la reina de Saba, She was a powerful monarch. una poderosa reina She ruled over a kingdom that was now modern-day Ethiopia. El reino en el que ella reinaba era lo que es ahora Etiopía. She was a black billionaire. Era una mujer negra y billonaria. She was the wealthiest woman in the world. Era la mujer más rica del mundo. And to date, there hasn't been a female black woman wealthier than Y hasta este día no ha habido una mujer negra en la historia con más dinero o riqueza que ella. not even Oprah. Ni siquiera Oprah. O Next Francia. slide. No, go back. Sorry. Ethiopian tradition said that she had a son. Okay, en la tradición etíope, si escuchan la historia, tenía un hijo, ella. She had a son called Menelik, Que el hijo se llamaba Menelik, who was hers with Solomon. que era el hijo de Salomón. And Menelik brought Judeo practice to the Ethiopian people. Y Menelik fue el que trajo a Etiopía la práctica judío-cristiana. And that's why
the oldest church to date is the Ethiopian church. Por eso si se busca en la historia en el mundo, la iglesia más antigua fuera de los judíos es en Etiopía. So it wasn't the white man that brought Judeo practices to Africa. Así que no es que la religión de Cristo es de un hombre blanco y los llevó a África. It started here. Empezó aquí. Judeo practice came first through the Queen of Sheba. La práctica judía vino a través de la reina de Saba. Next slide, please. The Ethiopian eunuch. El eunuco etíope. He was the first century after Christ. Él fue el primer siglo después de Cristo, en Hechos capítulo 8. We all know the story. Todos sabemos la historia. He was the next slide. He was the official of Candace, the queen. Dice que él era un embajador de la reina Candace. The Queen of Sheba brought Judeo practice to Africa. Así que la reina de Saba trajo las prácticas judías a Etiopía. The Ethiopian eunuch brought Christianity to Africa. Pero el eunuco etíope trajo el cristianismo porque fue después de Cristo a Etiopía. Next slide, please. In short, Judeo-Christian faith is not a white man's religion. Entonces, en conclusión, la religión judeo-cristiana no pertenece, digamos, a una persona blanca. Christianity officially became the state religion of Ethiopia in the 4th century. Aquí un poco de historia. El cristianismo se volvió oficial como la religión del Estado en Etiopía en el 4º siglo. Under King Ezana Bajo el rey Esana of the Aksumite Empire. del imperio asumita. Now, it brings me to this point. Ahora llegamos a este punto. The Lord gave me a dream El Señor me dio un sueño around September of 2018. en septiembre de 2018. I was living in London, Estaba viviendo en Londres and He asked me this question: y él me hizo una pregunta. Are you ready for the Macedonian call? ¿Estás listo para el llamado macedonio? And I told the Lord, I'm ready. Y yo le dije, Señor, yo estoy listo. And the Lord showed me a dream of myself in Nigeria, Y el Señor me dio un sueño donde yo en mi sueño estaba en Nigeria. and I was being put under arrest by 2 Muslim leaders. Y me estaban arrestando 2 hombres musulmanes. These Muslim leaders were leading the nation in this dream. En el sueño yo veía que los 2 líderes estaban liderando la nación y me estaban And in the arrestando. dream, they arrested me for violating Sharia law. Y en el sueño me arrestaron y los cargos era que yo había violado la ley Sharia o la ley islámica. And I said to one of the leaders, I said, I'm sorry, but Nigeria is not a Muslim nation. Y yo le dije, que le conté a uno de los líderes y ellos me dijeron, no, pero Nigeria no es una nación musulmana. And they censored me and told me to be quiet. Pero entonces en el sueño ellos me hicieron callar y me dijeron, cállate. So I woke up from the dream. Entonces yo me levanté del sueño And I asked them what it meant. y le pregunté al Señor qué significaba. And Nigeria is the most populous nation in Africa. Y Nigeria es el país con más población en toda África. He asked me to prophesy over Nigeria, beware of a Muslim leadership coming into your nation. Y el Señor me pidió y me dijo, dale la advertencia a la iglesia que viene un liderazgo musulmán, como has visto en el sueño. Nigeria, I didn't know, just like I didn't know the state of Colombia. Nigeria is a 50% Christian, 50% Muslim nation. Y yo no tenía información de Nigeria como no tenía información de Colombia antes de venir. Y Nigeria es una nación que es 50% musulmán, 50% cristiano. So for 65 years, the way they've kept the peace is a constitution that says you must have a Christian president and a Muslim vice president. Entonces la forma en que hicieron la paz hace 65 años, hicieron una constitución, un acuerdo de paz que dijeron hay que tener un presidente musulmán y después un presidente cristiano y después un presidente musulmán. Y el que esté con ellos tiene que ser el contrario. Si es presidente musulmán, tiene que ser vicepresidente cristiano. Si es presidente cristiano, tiene que ser vicepresidente musulmán. Do you get it? ¿Lo entendieron? Good. Okay. So I didn't know any of that. Yo no sabía nada de eso. So I gave this word that you're going to have 2 Muslim leaders. Entonces yo salí y dije esta palabra y dije van a tener un presidente musulmán y un vicepresidente musulmán. That hasn't happened for 65 years. No había pasado por 65 años. I said impossible. Y ellos me dijeron imposible. I shared the video on a private link Yo puse el video privado en YouTube to a friend of mine. I said, please, could you just vet this for me and make sure I'm hearing God? y solo se lo mandé a una amiga, una pastora en Nigeria, y le dije, puedes pesar la palabra y ver si estoy escuchando de Dios. That woman shared that link
about 20,000 times. Y ella agarró el link y se lo compartió como a 20.000 personas. So we published it. Entonces se volvió un caos y viral, y entonces And it publicamos el shot video. up to about almost 230,000 Y views. tuvo más o menos 230.000 vistas. Went all across the nation, people's WhatsApp groups, everybody was sharing this. Lo empezaron a compartir en grupos de WhatsApp, todo el mundo empezó a hablar de esta profecía. Next slide, please. This word would then take me around Nigeria, for which I traveled for back and forth between Nigeria and England. Entonces esta palabra me abrió las puertas de Nigeria y me empezaron a invitar mucho y empecé a viajar por todo Nigeria. My longest trip had me in Nigeria for 21 days. Y mi viaje más largo estuve 21 días en Nigeria. I was invited to every political house Me invitaron a todas las casas de gobierno about this prophecy. acerca de esta profecía, todos querían I saber. came home exhausted, Me vine a mi casa en Londres cansadísimo and I received a phone call from a lady called Isi, y me llamó una apóstol que ahora se llama Isi, the same lady who leaked the prophecy. la misma que compartió la profecía que no tenía que compartir. She said, "Prophet, I had a dream about Y you." me dijo, profeta, tuve un sueño anoche contigo. I said, "What was the Y dream?" le dije, ¿cuál era el sueño? She said, you were back in Y Nigeria, me dijo, tenías que volver a Nigeria and you said you needed to go to y Warri. tenías que ir a una región que se llama Warri. Warri is an oil-rich part of Nigeria in the south. Warri es una parte en el sur de Nigeria que es todo petróleo. I said to her, "I've just come back from Nigeria. There's no way I'm going Y back." yo le dije, acabo de venir de un viaje de 21 días, extraño a mi esposa, no puedo volver. I said, "My wife will kill me." Mi esposa me va a matar. So I said, "I can't do it." Le dije, no lo puedo hacer. She said, "It's fine. I was just telling you my dream." Y ella dijo, está bien, solo te estaba contando mi sueño. Put down the phone, Y yo colgué and the Lord said, "You're going back." y escuché el Señor me dijo clarito, tienes que volver ya. And my wife said, Y mi esposa me dijo, "You're going back." tienes que volver. So I called her back, Entonces llamé al apóstol and I Isi said, "I'm coming to y le Nigeria dije, estoy volviendo a on Nigeria. one condition: Solo una condición. fly me in Entro a la and nación fly me out. y salgo inmediatamente. I want to stay maybe a week." Quiero estar máximo una semana. We got to Nigeria. Viajé a Nigeria. The press were there Estaba la prensa because of the prophecy. por la profecía anterior. I went Wednesday. It was time to go to Warri. Y el miércoles teníamos que viajar a Warri, a la región. All the planes in and out of Warri were shut. Cancelaron todos los vuelos saliendo o entrando de Warri. Los cerraron todos. A billionaire called Isi. Y un billonario en Nigeria llamó al apóstol Isi I said, "I hear you got Prophet Tommy in town. y le dijo, escuché que el profeta Tommy está aquí en Nigeria. He can take my private jet." Si necesita algo, dile que use mi jet privado. So all of a sudden, I went on a private jet with 9 strangers Entonces de la nada yo me fui con 9 extraños en un jet privado to Warri. a Warri. I have no idea why I'm going Y there. no sé por qué estoy yendo I have allá. no idea what the Lord wants me to do there. No sé qué Dios quiere que yo haga allá. So we're all praying in tongues on this private jet. Estamos todos orando en lenguas en este jet privado. The poor pilot is just looking at us like, "What are these crazy people?" El piloto está mirando hacia atrás y dice, ¿quiénes son estos locos que me subieron a este avión? We landed, Aterrizamos and the governor of Warri had arranged for military officers y el, in bulletproof cars to pick us up. y el gobernador de Warri no sé qué le pasó y puso que nos recogieran como una caravana de carros blindados y con sirenas y todo. Now I'm embarrassed. Y ahora yo estoy que quiero que me trague la Because tierra. I still don't know why the Lord told me to go there. Porque yo ni siquiera sé por qué el Señor me llevó allá. We get to Warri, Llegamos ahí, small meeting, una reunión muy pequeña, size of this room, como este lugar. and I preached. Y yo empecé a predicar. After I finished, a young man walked in, Cuando terminé vi un hombre que entró al final de la prédica atrás. and the Lord said, "He's why I called you." Y el Señor me dijo, Él es la razón por la cual te traje aquí. Prophesied to him. Profetízame. So I called him forward. Entonces yo le llamé y le dije, Señor, pasa por I favor. said, "You at the back." Le dije, el Señor, el de la camisa He azul, looked, pasa acá. looked. I said, "Come." Y él miró atrás y dijo yo, y dije, sí, ven para acá. I said, "The Lord called me here for you." Y yo le dije, el Señor me llamó aquí para ti. He came forward, Y él pasó. and I said, "I see a crown on your head, Y yo le dije, veo una corona sobre tu cabeza. but I see the crown has been wiped off your head, Pero veo que alguien te la quitó de tu cabeza. and I see somebody else has stolen your Y crown." veo que alguien más te robó tu corona. And I don't know if we're talking about a physical crown or a spiritual Yo no crown. sé si es una corona espiritual o física. But I see you and this man are the same thing. Pero te veo como que estás unido y eres la misma
la misma sustancia con la tierra de este lugar. And the Lord sent me to Warri Y el Señor me envió a Warri to give the king back his crown. para darle al rey su corona de vuelta. The whole place is screaming. Y el lugar empezó a gritar como loco. Todo el mundo está llorando. The man is now on the floor, grabbing my legs, shaking. El hombre está en el piso de rodillas, está agarrando mis piernas y está temblando. Turns out he's the prince of Warri. Y ahora, después me enteré que era el príncipe de Warri. His dad was the king, El papá era el rey, but his uncle stole the crown of his father. pero el tío le robó la corona que le pertenecía a él por sucesión. Next slide. Myself and this prince, Prince Shola, Entonces yo y este príncipe, que es el que está ahí de blanco, Prince Shola, and that's his wife, Princess Ivie, esa es la esposa de él, we became very close. nos volvimos muy buenos amigos. In fact, the princess ran Rig Africa. Y de hecho la princesa, que es la que está en morado, decidió abrir como la primera iglesia Rig Africa. And they both came to my school. Y ellos pasaron por la escuela apostólica y profética. They were trained as Y prophets. se entrenaron como apóstoles y profetas. And that man can see. Y ese hombre puede ver, tiene muchas visiones. He asked me one day, Y él un día me preguntó, how am I going to get back this kingdom? ¿cómo voy a volver a tener este reino? I said, let's pray and fast. Y yo le dije, vamos a orar y ayunar. So we fasted for 3 days. Y ayunamos por 3 días, Just water. solo agua. And at the end of the 3 days, the Lord told me, tell him the kingdom is his. Y al final de los 3 días, el Señor me habló muy claro y me dijo, dile que el reino es suyo ahora. I said, amen. Y él dijo, amén. About a year after that fast, Y un año después de ese ayuno, the uncle dropped dead. el tío murió sorpresivamente, en un segundo. And the whole kingdom saw Prince Shola. Y todo el reino lo buscó a él. Next slide. And on August 21st, he was crowned the king of Warri. Entonces en agosto 21 de 2021 lo pusieron como el rey de Warri. Thousands of people came. Miles de personas fueron a la coronación. And he asked me, he said, Prophet, would you do the honor of leading the ceremony and preaching there? Y él me dijo, profeta, me harías el honor de liderar la ceremonia y predicar en la posesión. So I preached there. Y yo prediqué ahí. And we were this was the throne room where he was being Y coronated. este es el lugar, el cuarto del trono, como en la Biblia, donde él se sienta. The Warri kingdom is a pagan kingdom. El reino de Warri históricamente es un reino pagano. They worship other gods. Ellos adoran muchos ídolos y dioses. I'm going to tell you the name of those other gods, Y les voy a decir los nombres de esos dioses. and you're going to be shocked. Y se van a sorprender mucho. Whilst we were there in the throne room, Mientras estábamos en el trono, he picked up the microphone, él agarró el micrófono, took off his crown, se quitó la corona and he said, "Then sings my soul, y empezó a cantar una canción my cristiana. Savior God to thee. Cuán grande es él. How great thou art." And then he sang, "Take the stage, Lord, Y después cantó otra canción muy famosa allá, que significa, and have your way. Señor, toma tú el lugar. I'm just your vessel, Yo soy solo una vasija and nothing y nada more. más. And when you're Y done, cuando acabes de hacer lo que quieres please hacer, take your por favor, glory. toma toda la gloria. I'm Porque satisfied yo estoy satisfecho just to see you solo glorified." verte siendo glorificado. And he said, "Today, Y él habló de un versículo del libro de Apocalipsis y dijo, hoy the kingdom of Warri el reino de Warri has become the kingdom of our God, se ha convertido en el reino And de of Dios his Christ. y de su Cristo. and he shall Y reign." él reinará por siempre y para siempre. Oh, I wept like a Yo baby. estaba llorando como un bebé. Can a nation be born in a day? ¿Puede una nación nacer en un solo día? And he gave the nation back to Jesus Y él le entregó su nación de vuelta a Jesús. and led his people in worship. Y empezó a que toda la gente que había asistido a la ceremonia adorara a Jesús. Next slide. So, November 23rd, 2021, the Lord asked me if I would move to Nigeria. Así que el Señor me pidió en ese llamado macedonio y me dijo, ¿te moverías o te mudarías a Nigeria? My beautiful wife. Esa es mi esposa, hermosa, These are my 3 boys. y mis 3 hijos. They're older now. But Ya están más grandecitos.
And we packed our bags and we moved to y Nigeria. agarramos nuestras maletas y nos fuimos a Nigeria. Next slide. And we prophesied, and the things we were prophesying, God was revealing in newspapers, and we had a lot of government favor. Y empezamos a profetizar sobre Nigeria y todo lo que estaba saliendo de la palabra de Dios después salía en los periódicos que se cumplía. Y Dios nos dio mucho favor con el gobierno. Not a lot of church favor. No nos dio favor con la iglesia. Church did not like it. Las iglesias no les gustaba. There was a little bit of Por allá también pasa. ego. Había como ego, diría yo. Who does he think he is? Y un poquito de quién cree que es este hombre que cree que es. And so, Eso no pasa acá. Es otro, el de la nación vecina. next slide. And I gave this prophecy. Y entonces yo di esta profecía sobre Do Nigeria. not believe the person who says it's my right. No le crean al candidato que diga es mi derecho reinar. Believe the person who says it's my privilege. Pero créanle al candidato que diga es mi privilegio servir. The elections came, Llegaron las elecciones and a man ran with a slogan. y salió un candidato con el eslogan. His name was Bola Ahmed Tinubu. Su nombre es Tinubu. We already had a Muslim president, En ese momento Nigeria tenía un presidente musulmán. so he shouldn't have been running. Entonces solo podían ser candidatos cristianos. So now a Muslim is running. Pero entonces él se lanzó como candidato musulmán. His slogan is Emiloken, Y su eslogan en nigeriano era Emiloken, which is Yoruba for it's my que turn. es lenguaje yoruba y significa es mi turno, Or it's my right. es mi derecho. That prophecy started to circulate. Entonces esta profecía empezó a ser viral. Now the churches were inviting me. Ahora las iglesias me empezaron a llamar y a invitarme. What can we do? ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué podemos hacer? I said, pray. Yo dije, oremos. I feel like it's almost too late. Pero yo les digo que es muy tarde. And so they prayed Entonces oraron and they cried. y lloraron. And Nigeria is a word of faith nation. Y Nigeria por lo general es una nación de palabra de fe. They're like the Copelands and the Son Hagans. como Kenneth Copeland y Hagen. So they don't know what to do with prophecy that's not Así faith-filled. que no saben qué hacer con profecía que de pronto es un poco negativa o del otro lado. Bola Ahmed Tinubu picked a running mate that was a Muslim man. Así este candidato Tinubu escogió, además de ser candidato musulmán, escogió un vicepresidente musulmán como su fórmula. That man founded Boko Haram. El vicepresidente era el fundador de Boko Haram, que es como una guerrilla islámica que mata a cristianos. A Muslim picking a Muslim after a Muslim. Entonces era la primera profecía que se había dado muchos años, empezó a cumplirse, que era un musulmán candidato presidencial con un vicepresidente musulmano lanzándose después de una presidencia musulmana. Todo lo imposible. Next slide, please. This was me with that's my twin brother, by the way. Este es mi hermano gemelo en verde. Ahí estamos en Nigeria, antes de las elecciones. This is a conference we were preaching at in Abuja, Esta fue una conferencia que hicieron en la capital. and all these men in suits are the Secret Service. Y todos los hombres de traje que ven ahí detrás son el servicio secreto. So he interrupted the service, Así que este señor era el vicepresidente cristiano en ese momento. and he wanted to just say, wow, that word, what should we do? Y él interrumpió el servicio y entró y dijo, wow, ¿qué tenemos que hacer como nación? And he's a pastor. The Yeah. vice president is a pastor. Y él es un pastor también, es vicepresidente de la nación. And so I said, Mr. President, we have to pray, Y yo le dije, señor vicepresidente, tenemos que orar. but I don't see good things for Pero Nigeria. yo no estoy viendo buenas cosas para Nigeria en el And Espíritu. he said, why? Y él dijo, ¿por qué? I said, sir, it's not the politicians that need to repent, Y it's yo le the dije, church. porque los políticos no se tienen que arrepentir, es la iglesia la que se tiene que arrepentir. It says, if my people called by my Y name yo le dije, si mi pueblo shall humble se llamaré por su nombre. I said, Mr. President, the church doesn't repent, doesn't want to pray. Yo le dije, señor vicepresidente, la iglesia no se quiere arrepentir, no quiere orar. The church wanted to take pictures with me. La iglesia se quería tomar fotos conmigo. The church wanted to post selfies with La me. iglesia quería ponerlo en las redes sociales. They didn't want to fall on their Pero face. no querían caer de rodillas y orar. Next slide. Yeah, so we gave a couple prophetic words. Next slide. Yeah. Next slide. Subsequently,
that man won the presidency. Entonces lo que pasó es que ese presidente, ese candidato presidencial musulmán, vicepresidente musulmán, como la profecía, ganó And for las the first time in elecciones. 65 years, Por primera vez en 65 a años, Muslim and a Muslim on Nigeria's presidency. era musulmán y musulmán después de un musulmán como los líderes de Nigeria. And his first act Y su primera orden como presidente was to arrest my wife and I. fue arrestarme a mí y a mi esposa. So the federal government of Nigeria, Así que el gobierno federal de Nigeria Department of State Services, showed up with masks, ski masks and guns, llegaron como con máscaras y armas. Creo que acá en Colombia hay algo de eso. ¿Cómo se llama? El gaula, digamos, o algo así. okay, and they arrested my wife and Y llegaron, no tenían ningún tipo de identificación y me agarraron a mí y a mi esposa. I, and they put us in federal prison, Y nos llevaron a una prisión federal. and they accused me of being a spy for the British Y me government. acusaron que era un espía del gobierno británico. They said the only way you know what you know is you're a spy. Porque dijeron, la única forma de que tú sabes todo lo que publicas es porque eres un espía. It was a few hours, the newspapers began to run the story, Pasaron como un par de horas y los periódicos empezaron a publicar. and within 6 hours, the deputy director of DSS came in to release my wife and I on bail of Y $125,000. se hizo mucho revuelo en redes sociales, el hermano. Nosotros estábamos orando, we were praying in Colombia. Oh, We were praying, estábamos todos orando porque nos dieron la noticia a las 6 de la mañana. Y a las 6 horas vino como el general o el líder y los sacó y les dijo, pueden salir si pagan $125,000. Se les paga como en fianza, digamos. I said to the Lord, what should we do? Y yo le pregunté al Señor, ¿qué hacemos? He said, flee. Y me dijo, huye. Persecuted in one town. Si eres perseguido en un pueblo, dice la Biblia, huye al otro. So I said, Lord, where should we go? Y yo le dije, Señor, ¿dónde vamos? He said, go to America. Y él me dijo, vete a Estados Unidos. Next slide. So, next slide, please. We went to America. Entonces nos fuimos a Estados Unidos. And that weekend, Y ese fin de semana, May 5th, 2023, mayo 5 de 2023, we launched Great Global Church Houston. lanzamos la iglesia Reglobal, que ahora es nuestros headquarters en Houston. God blessed us with a 17-acre property. Y Dios nos bendijo con una propiedad gigante de 17 acres. It's a miracle. Fue un milagro completo. And on May 5th, 2023, I was in my hotel room preparing. Entonces en mayo 5 yo estaba en mi hotel preparándome para la prédica de ese día. And the Lord said, I'm changing your message. I want you to teach on the fear of the Lord. Y el Señor me dijo, cambia tu mensaje, quiero que hoy enseñes del temor del Señor. And how the Lord thunders from heaven. Y como el Señor habla con voz de trueno desde el cielo. So my first message was the fear of the Así Lord. que mi primer mensaje en la iglesia fue el How the temor Lord del Señor. thunders from heaven. Y como el Señor habla con voz de trueno desde el cielo. And after I finished Y preaching, cuando terminé de predicar, a lightning bolt struck the side of the church. cayó un trueno al lado de la iglesia, del edificio. And everybody fell on their Y face. todo el mundo cayó de rodillas. And they were there. Y ellos estaban For the ahí. next few hours, we were just praying in Y tongues. por las siguientes 3 horas oramos solo en lenguas, toda la iglesia. Next year, the anniversary happened. Y el siguiente año, en 2024, este año, fue el aniversario. And I asked the Lord, Y yo le dije al Señor, remember that thunder you sent? Señor, ¿te acuerdas cuando hiciste que un trueno llegara? Would you send it again on our anniversary? Lo harías otra vez en nuestro aniversario. Because they say lightning never strikes the same place Porque twice. en inglés hay un dicho que dice que un rayo no cae en el mismo lugar 2 veces. Would you do it for us as a sign that you sent us to this Lo room? harías por nosotros como una señal que tú nos enviaste a Estados So on Unidos. May 5th, 2024, a year later, Así que en mayo 5, un año después, lightning struck the church again. llegó otra vez un rayo al lado del edificio. And God was just confirming in our hearts, Y Dios estaba confirmando en nuestros I'm corazones, with you. estoy contigo. Next slide. Our journey then took us to Bogota, Así que ahora nuestro viaje nos trajo a Bogotá, Colombia. Colombia. And I wondered why Y yo le pregunté a Dios por qué. the Lord kept bringing us back to this nation. ¿Por qué nos seguía trayendo de vuelta a esta nación? And from that moment, even the churches I've been invited to were all Hispanic churches. Y desde ese momento de Rubí, que fue en agosto, me han invitado mucho a iglesias hispanas en Estados Unidos. So here we are in Bogota just a month ago. Entonces estuvimos
2 months ago. En agosto 7 y 8 estuvimos How many en... of you were there? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Rubí o lo vieron por YouTube? And the Lord told me about this word to tell Colombia. Y el Señor Do you want to be Venezuela or do you want to be Argentina? Y el Señor entonces me recordó esta palabra que me había dado para Colombia. ¿Tú quieres ser la nación Venezuela o quieres ser Argentina? I will give you 10 years to decide. Te voy a dar 10 años para decidir. And we know the amazing things that are happening in Argentina. Y nosotros sabemos las cosas increíbles que están pasando en Argentina. They are beginning to change Están empezando a cambiar. when right leadership comes into place. Cuando un liderazgo correcto entra en el lugar. The Lord told me it will be the year of the Jehu anointing, El Señor me dijo, será el año de la unción de Jehú. and that He was going to raise up Y madmen. que Dios iba a levantar locos, o como dice Jehú, que venía, Because the Jehu was called a madman. porque en inglés, digamos, la Biblia dice, Jehú fue llamado un loco. And I didn't know that the Argentinian president was nicknamed the Y madman. yo no sabía que en la prensa inglesa en Estados Unidos a Milei le dicen el madman, el loco. Loco. Amen. We need more loco anointed people in the church. Necesitamos más locos ungidos en la iglesia. And often, I think the greatest miracle was not this. The greatest miracle was Y this. yo creo que el mayor milagro fue este, When pastors and leaders come back together porque estábamos con pastores y líderes, and repent y estábamos and arrepintiéndonos decide to juntos, build for the sake of something bigger than them. y decidir construir juntos por algo más grande que cada uno de nosotros. This will forever be my greatest memory. Este siempre será mi gran memoria en Colombia, será siempre esta. I've never seen this in any nation. Yo nunca he visto esto en ninguna otra nación. I've cried for this. Yo he llorado por esto para que pase en otras naciones. That leaders would come together Que los líderes se unan and build for something bigger than one church or one y denomination. que construyan algo más grande que una iglesia o un nombre o una denominación. Así es. That's like, I went to my spiritual father's 90th birthday. Entonces yo fui donde mi abuelo espiritual, si se puede decir, que cumplió 90 años. My dad in the Lord is Bishop Bill Hammond. Se llama Bishop Bill Hammond, el apóstol Bill Hammond. And he asked me to preach on his birthday. Y él me pidió que yo predicara en su cumpleaños. He asked myself and Chuck Pierce if we would take the service. Había muchos apóstoles y profetas, mucha gente, grandes generales de la fe, y pidió que el profeta Chuck Pierce y yo predicáramos ese día. Of course, it was a huge honor. Para mí fue un gran honor. 90 years of life, 70 years of ministry. 90 años de vida y 70 años de ministerio. Not one scandal. Ni un escándalo. May God give us grace. Que Dios nos dé gracia para hacer eso también. And so I preached there, and I really was sitting there whilst Chuck was preaching. I was talking to Santi. Y entonces yo prediqué, y después en la sesión de la tarde estaba predicando el profeta Chuck Pierce y estaba hablando él conmigo. I couldn't hear what Chuck was saying anymore. Y yo como que me salí y no podía escuchar lo que el profeta estaba diciendo. I could only hear the Lord. Can we close this door? Is it okay? Can we close the door? I could only hear the Lord giving me my assignment to Colombia. Yo solo podía escuchar el Señor dándome la asignatura para Colombia And my assignment to South America. y mi asignatura para Sudamérica. It was so clear. Fue demasiado claro. Esto fue en octubre 8, o sea, And it's getting clearer. y se está poniendo más y más claro. So, the Lord gave me a word that He was going to send me to the Latin world for a reason. I'm about to explain the reason. Y entonces el Señor me dijo, te voy a enviar al mundo latino o hispano-latino por una razón, y ya les voy a dar la razón. But I also, Lord, why did you send me to America via Pero Nigeria? yo le pregunté al Señor, ¿por qué me enviaste a Estados Unidos directamente desde Nigeria y no desde Londres cuando vivía en Londres? And the Bible says in Matthew 2, verse 14, Y en Mateo 2:14 dice, y cuando ellos se fueron, un ángel del Señor le apareció a José en un sueño diciendo, levántate y lleva al niño y su madre, váyanse a Egipto y quédense ahí hasta que yo te traiga la palabra de Dios, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces él se fue, bueno, todos saben la historia, ¿sí? Mateo 2:14. the Lord sent him to Egypt just to fulfill prophecy. Ok, voy a leer lo que está en rojo. Dice entonces fue en la muerte de Herodes
para que se cumpliera lo que había sido hablado por el Señor a través del profeta. Desde Egipto yo llamé a mi hijo. The Lord sent Jesus to Africa just to fulfill prophecy. Entonces el Señor envió a Jesús como un bebé a África solo para cumplir una profecía que había hablado. Wow. Next slide. So I said, you did all of this Entonces yo dije, Señor, tú hiciste todo esto, el arresto, la amenaza de muerte, just to perform all of this. solo para cumplir esta profecía. Come on, clap for Jesus. Alguien un aplauso instantáneamente. Next slide. Came to Miami Entonces fuimos a Miami, straight away after our time with Bishop Hammond. directo después de esa reunión donde el Señor me dio esa asignatura para Latinoamérica. And it was there that what I'm about to share with you here was really birthed in a greater understanding. Y yo recibí más claridad de la asignatura y no sabía por qué, pero fue en Miami. I want to talk to you about Oshun. Entonces quiero hablarles de Oshun y esta es la asignatura. This is where I land the plane. Oshun. Esto es donde aterrizamos hoy. The man who became the king of Wari El hombre que se volvió el rey de Warri, perdón, was an offshoot of the largest tribe in Nigeria. Good, great, just on time. The man who became the king of Wari, Entonces el hombre que se volvió el rey de Warri, he comes from a tribe called Ishikari. él viene de una tribu que se llama Ishikari. Ishikari are from the largest part of the largest tribe in Nigeria called the Yorubas. Son la tribu más grande y más significativa de Nigeria que se llama Yoruba. I come from the largest tribe in Nigeria, Yo soy de esa misma tribu originalmente, mis the ancestros. Yorubas. Los Yorubas. So Yoruba is my tribe. Así que Yoruba es mi tribu. Ishikaris are part of the Yoruba people. Y Shikaris son como una subdivisión de esa tribu. Yo ya les digo porque es They importante. all worship pagan gods Todos adoran dioses falsos o paganos, ídolos, called the Oshun. y se llaman Oshun. Well, called the Obatala. Se llaman los Obatala. Lo batala. Next slide. Isaiah 13:22. Entonces, en Isaías 13:22, si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor, muy rápido. Are you able to read it? Sí, I want someone to read. Can somebody read Isaiah Isaías 13:22? 13:22, ¿nadie lo tiene? Sí. A ver. Gracias. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Wow. It says, the wild beasts of the island shall cry in their desolate houses. Entonces, en inglés, en la King James, dice las fieras del campo, de las islas, digamos, clamarán o llorarán en las casas desoladas. So what God is saying Entonces, lo que Dios está diciendo is that island demons are going to come into the land. es que hay demonios de islas que empiezan a entrar en las naciones. Aquí hay una versión más moderna, dice: las fieras aullarán, los chacales darán sus gritos, en los castillos y los lobos llenarán los palacios. Babilonia, te llegó la hora, pronto serás castigada. Wow. ¿Qué versión es esa? Es la traducción del lenguaje actual. Telea. I like that version. So Babylon is coming to the mainland. Island demons. Entonces, ahí la Biblia, cuando se refiere a eso, dice demonios de islas o fieras de islas. Isaiah the prophet called demons wild beasts and dragons. El profeta Isaías en todo su libro habla de demonios como fieras o como dragones They didn't have the terminology o demons. como chacales, no tenía la terminología They called them wild demonios, beasts and dragons. los llamaba But chacales, he said, fieras. but the ones in the island, Entonces él dijo, los de las islas they're going to come van a venir. into the mainland. En la palabra de Dios para todos dice: será un lugar poseído por los demonios del desierto. Las casas se llenarán de hienas, la bruja lo habitará y allí bailarán los machos cabríos. He's talking about island demons or desert demons Si está hablando como demonios del desierto o de las islas. coming to Israel, Vienen a Israel, coming to the Americas. vienen a las Américas. Next slide. In Dios se está dando vueltas. Yoruba and Dios Ishikari se está dando religion, vueltas. En la religión Yoruba, ¿De acuerdo?
there's somebody called, there's a god Oludumare. called the Oludumare. Hay un dios que se llama Oludumare. He's called the supreme god. Es como el dios supremo. The Oludumare is worshipped by the Yorubas and by the Ishikaris. Entonces es el dios supremo de esta religión yoruba. So it's very powerful that the Lord would send me on an assignment to redeem a nation from this worship. Entonces es poderoso porque yo entendí que el Señor me envía desde esa tribu con la autoridad para redimir naciones de la adoración de este tipo de demonios. Oludumare is the supreme god of the Yoruba religion. Oludumare es la adoración del dios supremo de esta adoración. But he delegates management of humanity over to the Orishas. Pero en esta religión él le delega todo el manejo de la tierra a diferentes tipos de dioses. So the Orishas are there to, the people pray through the Orishas to reach the Oludumare. Entonces en estas religiones la gente no le ora al Dios Supremo, sino ora como a ciertos dioses menores para que sean los que oren al Dios Supremo. That's all. Okay, good. The Orishas are gods in Yoruba religions, Entonces son esos dioses originating from Nigeria, que originaron en Nigeria, particularly the Yoruba tribe. de la tribu de Yoruba, que es de donde yo soy. Each Orisha governs specific aspects of life and human Y behavior. están divididos como por asignatura. Unos son fertilidad o comportamiento de los hombres, etc. Here's the breakdown of the main Entonces Orishas. aquí están como la función de cada You uno. have Oshun, Tienes Oshun, who is the goddess of que es rivers, la diosa de los ríos, love, del amor, beauty, de la belleza, fertility, fertilidad, prosperity. prosperidad. You have Ogun, Está Ogun, who is the god of iron, que es el dios del metal, hierro, del war, metal, de la labor. guerra, You have Yamoja, Yamoya, goddess of ocean del and motherhood. océano y la madre naturaleza. You have the Obatala, Tienen Oatala, the god of purity and wisdom and que es peace. pureza, sabiduría y paz. And then you have Elegua, Y tienen Elegua, the messenger of the gods and opener of pathways. el mensajero de los dioses y que abre puertas. In the 1500s, European powers began transporting enslaved Africans to the Americas, mainly Yorubas. Entonces en los 1500 los europeos empezaron a traer africanos a las Américas y la mayoría, por no decir el total, eran nigerianos de Yoruba. In the 1600s, 1700s, large numbers of Yoruba people are captured and transported to the Caribbean islands and South America. Entonces en los dos siguientes siglos, de 1600 y 700, los empezaron a traer a las Islas Caribes y de ahí a Sudamérica. Enslaved Africans continued practicing Orisha worship in secret, not wanting to be killed. Y todos estos esclavos africanos querían seguir practicando sus adoraciones, pero lo hacían en secreto. Querían continuar con su adoración. They practiced it through confusion, Entonces lo que hicieron fue que lo practicaron a través de Babel o confusión, lo mezclaron. mixture, Lo syncretism. lo sincronizaron. Sincretizaron, gracias. Gracias. Blending their belief with Catholicism. Entonces mezclaron esa adoración pagana con el catolicismo. Does this sound familiar? Eso ya les empieza a sonar como en Colombia. Nothing is new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. The religion became Santeria, La religión se volvió santería, Candomblé, candomblé, and Vodun. bodún o vudú, dependiendo del país. Next slide. Oshun became Our Lady Charity. Entonces en esta mezcla de la adoración pagana y catolicismo, Oshun se volvió la Virgen María. Mary. Shango became Saint Barbara. Changó, que lo hemos escuchado en canciones y en islas caribeñas, se volvió Santa Bárbara. Yamaha became Our Lady Regla. Yamaha se volvió la señora de... no sé cuál es. De la regla. ¿De la regla? Sí, así. ¿Sí? Así es. Ah, es la señora de la Se llama así. de la que protege a los... Elegua Elegua became Saint se Anthony. volvió San Antonio, Legua. que es para guía y abrir puertas. And Obatala Oatala became La Virgin de la Mercedes. se volvió la Virgen de las Mercedes. Very famous. De la
Urmila Urmila bandido. became Saint Francis of Assisi. se volvió los que adoran estatuas de San Francisco de Asís. And Beyonce Y Beyoncé became Oshun. se volvió Oshun. This worship Esta adoración has now found its way to the United States. ya of llegó a America. Estados Unidos. This is Beyonce Knowles Esta es Beyoncé Knowles, dressed as Oshun. se vistió de Oshun. Yeah. She's saying Black is King. Ella en esta canción, es la canción que se llama It's the Limonada de Lemon. culmination of an evolution of these art projects. Ella dice que lo negro es rey y es la culminación y evolución de todos mis proyectos. And Oshun has made a guiding force Ella dijo yo, o sea, Oshun, ella se hizo a sí misma. Oshun dijo, ha hecho una aparición and a como, goddess that Beyonce has embraced Como la- and embodied. como la fuerza que me guía y a la que yo me convierto ahora. Sí. Black spirituality matches featuring Oshun in New York City. Entonces las iglesias afroamericanas empezaron a incorporar todas estas cosas a sus cultos normales. And of course, during 2020, Entonces, si ustedes se acuerdan, en 2020 there was a lady called Patrice Cullors. había una mujer que se llama Patricia o Patrice Cullors, no sé si la conocen, fue la fundadora del movimiento Black Lives Matter. Patrice Cullors is the same woman that helped your vice president become vice president. Patrice Cullors es la misma mujer que le ayudó a la vicepresidenta en este momento de Colombia a convertirse en la vicepresidenta de Colombia. Patrice Cullors forms part of 3 transgender witches Patrice Cullors es parte de un grupo de 3 transgéneros brujas who started Black Lives Matter in 2016 after Trayvon Martin was shot and killed. que empezaron un movimiento que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importan, en 2016, después de que un joven fue matado por un policía en Estados Unidos, fue asesinado. Does this remind you of Nimrod? ¿Esto les acuerda de lo de Nimrod? The mixture. La mezcla, Justice justicia with witchcraft. con brujería. She was quoted as saying, and I quote, Entonces voy a decir lo que ella dijo palabra por palabra. you know, during Black Lives Matter, the chant was say his name. Cuando en Estados Unidos fue el momento de Black Lives Matter, la gente salía a las calles y gritaban say his name o digan su nombre, hablando de George Floyd. Or post a black box on your Instagram O por ejemplo en tu Instagram, cambia tu foto de perfil por una foto negra o with the hashtag say his name. y con un hashtag que diga say his name o di su nombre. So this is Patrice Cullors, one of the founders. Entonces ella es Patrice Cullors y ella dice lo siguiente: When we speak their names, we invoke that spirit. cuando hablamos sus nombres, invocamos sus espíritus And those spirits actually become y present. esos espíritus se vuelven presentes. Spirituality is at the center of Black Lives Matter. La espiritualidad está al centro de nuestro movimiento Black Lives Matter. We become very intimate with the spirits we call upon. Nos convertimos muy íntimos con los espíritus que invocamos. The chanting say his name is more than just a hashtag. El canto, di su nombre, es más que un hashtag. It is literally almost resurrecting a spirit so that they can work through us. Es literalmente casi resucitar un espíritu para que trabaje a través de nosotros. Next slide. Jay-Z was in a rap talking about how he works with a god called Shango. Entonces Jay-Z, por ejemplo, el esposo de Beyoncé, habla en una de sus canciones como él trabaja con un dios que se llama Shango, que ya lo vimos. Next slide. Iyanla Vanzant Ivana Vanzant es una personalidad muy famosa de televisión en Estados Unidos. very famous for mentoring ordained pastors in America, Y es famosa por ser la coach de muchos pastores en Estados Unidos. is a high priestess of the Oshun. Y ella es considerada una sacerdotisa altísima de Oshun. The Brazilian candomblé priest Ivar dos Santos Esto es un sacerdote en Brasil de una religión que se llama Candomblé. was recognized by the American government with an award for long and courageous battle for religious freedom and Que tolerance. fue reconocido por el gobierno americano como alguien que ha luchado por la tolerancia en la religión y la libertad de religión por muchos años y fue reconocido como alguien que tenían que premiar. And of course, candomblé
is part of Yoruba worship. Y por ejemplo, candomblé, ya lo hablamos, es diferentes nombres del mismo tipo de adoración, que aquí en Colombia es brujería y santería. Next slide. Yvonne Silva was a Entonces, famous practicing consultant of the Oshun. esta fue una mujer muy famosa en Estados Unidos que practicaba candomblé y los actores y actrices iban y la consultaban para que ella les hiciera ritual. And prayed for the fame of several artists, including Sylvester Stallone and Gloria Estefan. Y oraba por actores como Sylvester Stallone y la cantante Gloria Estefan. Gloria a Estefanía y In Santiago. Oshun worship and Santeria, ritual magic, often referred to as brujeria, is used to invoke the power of the Orisha to achieve specific goals. Entonces, esto es información, dice que en la adoración de Oshun o santería, en español se conoce como brujería, muchas veces se usa para invocar el poder de estos dioses intermedios, ¿sí? Para alcanzar cosas específicas. Puede ser bueno o puede ser malo. Francia Márquez, perdón que se nos fue la N. Francia. Oh, it's correct in the Francia. Francia Márquez. Her life story intertwines with deep African roots. Su historia está completamente unida con sus raíces africanas, es lo que ella cuenta. And syncretized spirituality. Y está unida como en su espiritualidad. She grew up in Latoma, Ella creció en La Toma, a region where Santeria is practiced. región donde se practica diariamente santería. She integrated these practices with her justice movement. Y ella integró todas estas prácticas con su movimiento de justicia social antes de llegar a la vicepresidencia. In her activism and leadership, En su activismo y liderazgo, Márquez canaliza la fuerza de sus ancestros, llevando todos los valores afrocolombianos de solidaridad y resiliencia que son centrales para su fe. Y ella lo llama la fe palo. ¿Sí? Estas influencias únicas y mezcladas se dedican a proteger la comunidad, su tierra y su cultura, y sirve para ser la espina espiritual o la fortaleza espiritual y el centro de la misión de su vida. I believe it's the desire of this woman, Yo creo que es el deseo de esta mujer. and I won't be shocked if one day she runs for the presidency of this Y nation. no me sorprendería si algún día ella se lanza como candidata a la presidencia. The movement of Oshun in the South Americas is the reason the Lord has sent me here. Y la razón de la adoración de Oshun y toda la mezcla que hay de santería y brujería es la razón por la que ahora entiendo que Dios me ha enviado a Latinoamérica. Do you want to be Argentina, ¿Quieren ser Argentina or do you want to be Venezuela? o quieren ser Venezuela? Can I share something? Go. Y algo que digamos, no sé si todos sabemos, pero cuando subió Chávez en el 99, cuando saben la historia que él puso intercesores cristianos en el Palacio de Miraflores, y eso duró 3 años, y Venezuela estaba teniendo más petróleo que nunca, y lo llamó Fidel Castro a Cuba y le dijo: ven y te enseño, porque no es así, lo tienes que hacer con santería. Y él reemplazó todos los intercesores cristianos por brujas y personas de santería, y a partir de ahí Venezuela se ha vuelto la prisión espiritual que ya ningún proceso democrático puede salir. Entonces ahora entendemos que no es solo económico, sino la palabra de Dios que está dando sobre estas dos naciones. Tiene que ver que hay algo que se tiene que romper en lo espiritual, y una guerra espiritual para poder sacar a Colombia del lugar donde ellos nos quieren poner. Venezuela, the question that came up, he had Christian intercessors for his first thing, and then he spoke to Cuba, and then he replaced them with Santeria and Brujeria witches, and that's where Venezuela has not been able to get out of that place, and that's why the Lord is saying, Black Lives Matter are firm proponents of Marxism. el movimiento Black Lives Matter tiene como su política económica el marxismo. Marxism celebrates the idea
of the eradication of the nation state. El marxismo celebra que se erradique la nación como Estado. Nimrod Nimrod celebrated the eradication of the nation state. celebra que se erradique la nación como Estado. Nimrod wanted everybody to become one. Nimrod quería que todos se volvieran uno. That same spirit is around today. Ese mismo espíritu es el que está operando en este momento. And it wants the whole nation to become one nation. Y quiere que todas las naciones se vuelvan una sola nación. Karl Marx is noted as saying the single greatest impediment is Christianity. Y Karl Marx dijo que el impedimento más grande para la implementación del marxismo en todo el mundo es el cristianismo. If he can destroy Christianity, he can destroy the nation. Él decía, si él puede destruir el cristianismo, puede destruir las naciones. Francia believes in Marxism. Francia Márquez cree en el marxismo. She believes that through the power of witchcraft, she can bring Marxism to Colombia. Ella cree que a través del poder de la brujería y santería ella puede traer el marxismo a Colombia. The church has got to become a church that cares about the nation. La iglesia se tiene que convertir en una iglesia que le importa y le duele su nación. We've got to become a people that want to see our nation built up and walls built around our nation. Queremos realmente ser esas personas que quieren ver que van a construir juntos muros alrededor de la nación en sus fronteras. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means we've got to return back to the Bible as written. Tenemos que volver a la Biblia como está escrita. It means that we've got to preach it. Significa que tenemos que predicarla como está escrita. It means that as we see a movement growing in Colombia, that the church needs to become a movement. Tenemos que entender que así como está creciendo un movimiento a través de ella en Colombia, también la iglesia tiene que empezar a crear o moverse en ese nuevo movimiento de Dios. One of the things that breaks my heart when I read the scripture, Algo que rompe mi corazón y me duele cuando leo las escrituras. when the Lord speaks about Babylon to Habakkuk, Cuando Dios habla de Babilonia al profeta Habacuc, he says, see that army over there? dice, si ves ese ejército de allá, He said, they're so organized. dice, ellos son tan organizados, He said, they're my army, ellos son mi ejército, and I'm raising them up. y yo los estoy levantando. I'm raising them up against Israel. Yo los estoy levantando contra Israel. And Habakkuk the prophet is forced to have this moment. Y el profeta Habacuc está forzado a tener este encuentro con Dios. The very army he was complaining against, Y él estaba quejándose con Dios de ese ejército que venía contra Israel. God was raising up against Israel so that Israel would become Israel. Y Dios le decía, yo estoy levantando ese ejército contra Israel para que Israel se convierta en el Israel que yo quiero. What if God is raising this enemy so that the church can become the church? ¿Qué creen que Dios está levantando un enemigo así para que la iglesia por fin se vuelva en la iglesia que Dios está esperando que sea? When Joel describes Babylon, Cuando el profeta Joel describe a Babilonia, he says, look how organized they are. Pastores, acaba de temblar, algo está pasando en el mundo. Physically. Oh, Sí, está sintiendo. Amén. Okay. Que hubo un temblor ahorita. when Y hoy es 31 de octubre. Tierra se está estremeciendo. when Joel was in Babylon, Cuando Joel estaba en Babilonia, or when Joel saw Babylon, cuando Joel vio Babilonia, he said, look at my army. Dios le dijo, mira mi ejército. None of them breaks ranks. Ninguno de ellos rompe filas. They climb up the wall. Ellos suben por las They paredes. scale the city. Ellos atacan ciudades. And they do it in order. Y ellos lo hacen en orden. He's boasting about the enemy. Dios estaba siendo orgulloso o estaba hablando bien del enemigo. When Jesus is asked, he casts out demons with the help of demons. Cuando a Jesús le dijeron que él echaba fuera demonios con ayuda de demonios, He says, Satan is too organized to fight Satan. dice, no, Satanás es muy organizado para pelear contra sí mismo. It's only the church that does that. Solo la iglesia pelea contra sí mismo. Repítelo.
Wow. Satan is too disorganized to fight Satan. He said he cast out demons with the help of demons. Le decían, tú echas demonios con ayuda de demonios. Jesus said, kingdom, Satan doesn't rise against Satan. Y dice, un reino no se levanta contra otro reino. Satanás no se levanta contra sí mismo. A disorganized church stands no chance against an organized devil. Una iglesia desorganizada no tiene chance de vencer a un enemigo organizado. I'll leave you with this. Y les voy a dejar esto. The prophet Ezekiel was brought to a valley, El profeta Ezequiel fue puesto en un valle and there were many dry bones. y había muchos huesos secos. And he said, Y él dijo, can these dry bones live? ¿estos huesos pueden vivir? He said, thou knowest. Y él le dijo a Dios, Señor, solo tú lo sabes. Prophesy over these bones. Y Dios le dijo, profetízale a estos huesos. And look what the Bible says. Y mira lo que dice la Biblia. Bone came together to its bone. Y dice, hueso vino con hueso, digamos, unidos. The prophet prophesied, El profeta profetizó and the organization y began. la organización empezó. A foot wasn't on the head. Él no dice que el hueso del pie se unió con el de la An cabeza. arm wasn't on the shoulder. No fue que el hueso del brazo se unió con el del torso. As he prophesied, Cuando él profetizó, as he was commanded, cuando está como Dios le ordenó, the bones found their place. los huesos encontraron cada uno el lugar donde encajaban con el propio hueso. Well, look what he said. Mira lo que dice. But there was no breath. Pero no había soplo. Colombia, Colombia. you're asking me for breath, El Señor dice, me están pidiendo un soplo de vida, but I'm asking you for bones. pero yo les estoy pidiendo estructura y huesos. If the bones don't come together, there will be no breath. Si los huesos no vienen y se unen, no habrá soplo de vida. If I can't pull you together for something bigger than an individual, I will not release the breath until I see the bones coming Si yo together. no los puedo unir como yo quiero, no voy a soltar el soplo hasta que no vea la estructura unida. Amén, así es. Amén. I think this is a good place to pray. Creo que es un buen momento para orar. Amén. That's right, Sophie. Can I get Si some? quieren, pónganse de pie si puedes ayudarme con el ¿Estructura y qué? ¿Estructura y qué? ¿No? ¿Está pidiendo estructura ahí? Orden. Hueso como hueso, ¿dónde va?